is a new creation coming. Is the glory of the Lord to be the light within our midst. Is it good that we remind ourselves of this? Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave, he is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. Is he worthy? Is he worthy of our blessing and honor and glory? Is he worthy of Does the Father truly love us? Does the Spirit move among us? And does Jesus our Messiah go forever those he loves? Does our God intend to dwell again with us? Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave, he is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. From every people and tribe, every nation and tongue, he has made us a kingdom and priest to God, to reign with the Son. Is he worthy? Is he worthy of our blessing and honor and glory? Is he worthy? Is he worthy? Is he worthy of Shabbat Shalom para ustedes, hermanos y hermanas queridos en el Mesías. Nosotros los bendecimos en donde ustedes se encuentran en sus casas
Y bendecimos también a todos nuestros hermanos que se encuentran en todos sitios del mundo, ידידי הקהילה, קהילת פניאל, a nuestros amigos y miembros de la congregación de Keilah, y le damos gracias a todos ustedes por sus oraciones, por su amor, y estamos felices en especial hoy por estar juntos en el Espíritu. Nosotros queremos abrir con una oración y entregarle todo a nuestro Padre que está en los cielos. להקדיש לו עכשיו את הזמן הזה. Entregarle este tiempo ahora y nuestro corazón a Él. אבינו הקדוש, בשם ישוע המשיח, Padre Santo, en el nombre de Jesús, nosotros venimos ante ti en este sábado עם לב פתוח, con un corazón abierto, Señor. Nosotros te amamos, creemos en ti קוראים בשמך, y llamamos a tu nombre y te invitamos, Señor, ברוח קודשך, en tu espíritu, Señor, כל לב וכל בית וכל משפחה, para que llenes cada corazón, cada hogar, cada familia. תשאיר את עצמנו לך, Nosotros te entregamos a nosotros mismos como congregación, como grupos de oración, como familias, אחד ואחד מאיתנו. cada uno de nosotros también de forma... אדוני, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, Tú eres el Padre, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. אלוהים שלנו, Tú eres nuestro Dios אנחנו קוראים בשמך, y nosotros llamamos a tu nombre, en el nombre de Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. או אבא, Oh Padre, Señor, עכשיו גם את זה. recibe nuestra adoración, nuestra alabanza que nosotros te entregamos, te sacrificamos en el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, toda la aleluya, toda la aleluya, toda la ולא ירחק אדוני, ולא ייתן כבוד לשמך, גדולים ונפלאים מעשיך, אדוני. כל הגויים יבואו, ישתחוו לפניך, כי אתה לבדך קדוש. ליושב על הכיסא ונושא ברכה כבוד ועוז, להוד לבהם ויראו. אמן. מי לא ירחק אדוני, ולא ייתן כבוד לשמך, גדולים ונפלאים מעשיך, אדוני. כל הגויים יבואו, ישתחוו לפניך, כי אתה לבדך קדוש.
ראוי לקבל את כל הכבוד, כל התפארת, אדון. בכל מה שיש בי
ועכשיו, אחים ואחיות יקרים, Y ahora, hermanos y hermanas queridos, nosotros queremos entrar a la palabra del Señor. המסר היום מכוון בעיקר לאבות. El nombre del mensaje de hoy está centrado más que todo a nuestros padres, a los padres de hoy. אבות, Y el nombre del mensaje es para los padres, es padres. האם אנחנו מוכנים לתשובות? ¿Será que nosotros estamos preparados para la venida de Jesús, para la vuelta de Jesús? Ustedes saben que Jesús nos llama a estar preparados, listos. מתי פרק 24, Vamos a recordarnos a nosotros mismos en un versículo que está en Mateo capítulo 24, בפסוק 42 וגם 44. en el versículo 42 y también el 44. ב-42 כתוב, Y en el 42 está escrito: לכן שקודו, כי אינכם יודעים באיזו שעה יבוא אדוניכם. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ובפסוק 44, Y en el versículo לכן תהיו 44, נכונים גם אתם, כי בשעה אשר לא תדמו יבוא בן האדם. pero tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. אז ישוע קורא לנו להיות מוכנים. Entonces Jesús nos llama a estar preparados. להיות מוכנים פירושו להכין את הדברים, לסדר את הדברים. Estar preparados significa arreglar las cosas, preparar las cosas. במקרה הזה, זה En este caso, יחס שלנו primero que todo, בשמיים, es arreglar nuestra relación con nuestro Padre que está en los cielos, פה על תפילה. porque Él habla aquí sobre la oración. אנחנו כמובן רוצים לאכול את לחם החיים יום יום, את המן שיורד מן השמיים. Nosotros, por supuesto, podemos cada día llenarnos de la palabra del Señor, comer el pan vivo, que es la palabra del Señor que baja del cielo. אני שם את Pero האצבע la palabra del Señor באיזשהו תחום, pone su dedo אם en otro לצורך tema, בו, אותו, באחרית הימים. que Dios pide o está de acuerdo en prepararnos para los últimos tiempos. והתחום הזה שתכף נראה מדבר אדוני מאוד רלוונטי לדור שאנחנו חיים ולאבות, לכל אחד מאיתנו. Y este tema que ya veremos más adelante a continuación tiene mucho que ver con nuestra generación y con los padres, que ya lo veremos. כך במלאכי, פרק ג', Entonces vamos a abrir en Malaquías capítulo 3, Malaquías capítulo 3. מלאכי בעברית זה פרק ג', Malaquías en hebreo es el capítulo 3. פסוקים 23-24, זה שני הפסוקים האחרונים של מלאכי. Son los últimos dos versículos הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום אדוני הגדול והנורא. והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם פן אבוא והכיתי את הארץ חרם. אלוהים מדבר ואומר שלפני המשפט, יום האדוני הגדול והנורא, זה המשפט שהולך לבוא. Dios dice que antes de el día grande del Señor y el juicio que va a haber, המשפט שאנחנו קוראים עליו בחזון יוחנן באחרית הימים. es el mismo juicio que nosotros leemos en el Apocalipsis de los últimos tiempos, החותמות, con los siete trompetas, las 7 copas. הקערות שנשפחות עם חמת אדוני על העולם. Y por último las 7 copas que van a ser derramadas sobre el mundo. אבל לפני כל Pero זה, antes de todo esto, אלוהים רוצה Dios quiere לעשות פעולה מתקנת. hacer una obra, quiere שם את האצבע שלו, corregir. את היחסים שבין אבות לבנים שלהם, לילדים שלהם. Él pone su dedo en esto de que en esta conexión que hay entre los padres y los hijos. הפעולה הזאת נחוצה כדי שהוא לא יכה את הארץ חרם. Y dice que esta relación está hecha para que no חרם פירושו השמדה, השמדה טוטלית. la palabra espada quiere decir una destrucción total. אז אלוהים Entonces שפט את Dios העולם בעבר, ya ha juzgado al mundo en el pasado. Nosotros recordamos, por ejemplo, el diluvio, לדוגמה por supuesto, יום אדוני נורא שמגיע, que es un ejemplo
día grande del Señor que va a llegar. עכשיו עומד לפנינו בעתיד על העולם החוטא הזה, המשפט באש. Y ahora se nos está escrito para este mundo pecaminoso que se va a juzgar con fuego. Y nosotros leemos sobre este juicio en Segunda de Pedro. Es uno de los lugares y está en Segunda de Pedro capítulo 3, פסוקים 3 עד 7. desde el versículo 3 hasta el 7. עוד פעם, שנייה לפטרוס, פרק 3. Segunda de Pedro capítulo 3, 3 עד 7. versículos 3 al 7. ודעו זאת לכם בראשונה, כי באחרית הימים יבואו ליצים ההולכים אחרי תאוות נפשם ויתלוצצו לאמור, איה הבטחת בואו, כי מאז שכבו האבות הכל עומד כמו מראשית הבריאה. ונסתר מהם באשר לא יובאו לדעת, כי מקדם קמו השמיים והארץ בדבר אלוהים מן המים ועל ידי המים. ובמים עבדה תבל מאז כי נשפטה במי המבול. גם השמיים והארץ אשר לפנינו נצפנו בדברו. והם שמורים לאש ליום הדין ועבוד אנשי הרשע. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora serán reservados para la misma palabra, guardados para el fuego. Entonces, primero que nosotros vemos aquí es el juicio que va a venir. אדוני אלוהינו, Nuestro Padre Dios es fuego consumidor. והמשפט הבא Y el próximo אלא משפט שיבוא על העולם יהיה באש. y el próximo juicio que va a venir sobre el mundo no va a ser con agua, sino con fuego. אנשים היום בעולם לא Las מאמינים באלוהים. personas hoy en día no creen en Dios, o la mayoría de ellos no creen en Dios. והם ממשיכים לחיות Ellos כמו continúan viviendo חי לפני המבול. como la generación que vivía antes del diluvio, como esta generación. ממשיכים לחוקק חוקים Continúan haciendo todo tipo de leyes y pecando. ומותר כל מיני סוגי נישואים שנקראים תועבה בכתובים. Es posible hacer todo tipo de cosas. הרשתות Las- מלאות Las redes están llenas de todo tipo de videos, de pornografías y no sé qué más cosas, de muchas cosas. ואנשים ממשיכים וממשיכים ולא Y las personas continúan y continúan עם y no ponen atención y המשמעות של מה שהם עושים. no son, no entienden de lo que ellos están haciendo. No entienden el significado que tiene esto. Dios viene a juzgar al mundo, o lo va a juzgar. לפני שאנחנו עוזבים את הקטע הזה, אני רוצה Pero primero que שנשים לב nosotros dejemos esto aparte, yo quiero que pongan atención en otra cosa de este. שהוא מתחיל את הקטע טקסטו, הזה, פטרוס, וכותב Cuando לנו, Pedro comienza este texto y comienza a decirnos "באחרית הימים יבואו que en los ליצים últimos שהולכים tiempos אחרי תאוות נפשם, vendrán los burladores andando sobre sus propias concupiscencias. וילגלגו ויגידו, מה, כל העולם ממשיך כפי שהוא היה, וזה הכל כאילו שטויות, לא קורה שום דבר. Ellos van a decir, no, todo ha ocurrido y todo va a seguir como hasta ahora, no va a ocurrir nada, son כל estupideces. אחד כמונו שאומר משפט אדוני עומד לבוא, Y ellos se van a burlar de todos aquellos de que digan lo contrario, como nosotros, que van a decir, el juicio de Dios vendrá, עומד לשוב בפעם השנייה. que el Mesías va a venir por su segunda venida. דברים שמעוררים את הלעג הזה, Y una de las cosas que נעוד remueven esto שבמשך השנים כבר אני שומע שוב ושוב אנשים שקמים ואומרים מתי ישוע עומד לבוא. es el hecho de que durante muchos años yo he escuchado a mucha gente que dice, pero ¿cuándo es que Jesús va a venir, va a volver? אחד הדוגמאות בשנות ה-80 יצא לאור איזשהו ספר 88 סיבות מדוע ישוע ישוב בשנת 88.
1988. Por ejemplo, en los años 80, en 1980, apareció un libro que se llamaba 80 razones para decir que Jesús va a volver en 1980. Y por supuesto, en 1980 llegó y Jesús no volvió en ese año. Y desde entonces he escuchado muchas veces profecías como estas una y otra vez. Y cuando este tipo de profecías las hablan en el nombre de Jesús y nada de estas cosas y ninguna de estas cosas sucede porque en realidad no es dado por el Espíritu Santo, esto simplemente fortalece a estos que van en contra de todas estas cosas. Vamos a recordar que Jesús dijo que nadie sabrá el día ni la hora en el que Él vendrá. Él mismo lo dijo. Recordemos esto. Y yo quiero ofrecerles a todos no digamos en este día o en este día va a venir, pero podemos sí decir en este año nosotros sabremos. בשביל כל אחד מאיתנו שאנחנו לא יודעים את היום ואת השעה ואת השבוע ואת החודש ואת השנה ואת העשור ואת המאה כדי שאנחנו נקלוט את המסר. לא צריך את כל הפירוט הזה. Jesús no dijo que nosotros no sabremos ni la hora, ni el día, ni el mes, ni el año en el que Él vendrá, no para que nosotros entendamos el mensaje, sino que simplemente es porque nosotros no lo sabemos. Eso vendrá por sorpresa. Eso vendrá en el momento en el que ustedes no sepan, no lo crean. Y lo que es importante es estar preparados. Esto sí siempre ha sido correcto, verdadero. Simplemente el que tenga esta expectativa es el que puede vivir con esperanza en su corazón. Pero Jesús no nos dijo parar de vivir, parar de comprar, Él no dijo parar de comprar casas, parar de casarnos, dejar de tener hijos. Él no dijo eso. Nosotros continuamos viviendo como si nuestra vida continuara, pero por otro lado nosotros debemos de estar preparados como que si en un segundo nos podemos ir ya mismo al cielo. Entonces nosotros queremos aprovechar nuestro tiempo de todas maneras es limitado para todos aquí en la tierra. Entonces nosotros queremos utilizar esta vida que se nos fue dada para el bien y evitar de caer en este miedo, de tener este tipo de expectativas que no se van a ocurrir, que no van a hacerse realidad. Esto solo lleva o causa a los creyentes a perder su fe y a no creer. Y entonces así Dios quiere corregir antes del día horrible que vendrá. Sí, que vendrá el día del Señor y esta corrección tiene que ver o tiene una conexión entre la relación entre los padres y los hijos. Y cuando nosotros vemos a la generación en la que estamos viviendo, nosotros vemos este daño, como los padres han perdido el control sobre sus hijos. Hacen lo que ellos quieren. ¿Y quién es el culpable? No los hijos son los culpables, sino nosotros los padres. No cumplimos nuestro cargo. La generación de padres. Y esta caída se ha visto más en la Segunda Guerra Mundial.
se ha conmovido este término שיצא ממלחמת העולם השנייה, שרצה עכשיו לבלות ולספק את התאוות. porque ahora después de la Segunda Guerra Mundial todo el mundo ha querido, las generaciones es simplemente disfrutar. אחרי פרץ האלימות של שתי מלחמות העולם, הראשונה ועוד יותר השנייה, Después de dos estallidos de guerra y de violencia, la primera y la Segunda Guerra Mundial, של התרופפות מוסרית. y este estallamiento se da gracias o a causa de un revolvimiento de los términos, זה התפתחות של כל התענוגות, המדיות למיניהם. y todo lo que ha traído esto es el desarrollo de esta nueva generación, de este nuevo, תעשיית הסרטים, el mundo de las películas, que המונים יכלו להיחשף לכל מיני תמונות ולמסרים שלא הייתה אפשרות בעבר להעביר את זה בכזו עוצמה. que rápidamente muchas cantidades de personas empezaron a recibir todo tipo de material de videos que nunca antes se había visto, מה שראו שם בסרטים האלה הלך ונהיה יותר ויותר גס ויותר אלים. y poco a poco todas estas cosas que se veían en las películas se fue haciendo, incrementando la violencia y haciendo más fuerte en estas películas la violencia. היה בזמנו סרט לפני עשרות שנים של חלף עם הרוח, שאחד השחקנים אומר איזה מילה אחת שהיא מילת כללה באנגלית. Yo recuerdo hace unos 20 años que había una película que un actor dijo una palabra no muy buena en inglés, una grosería. וזו הייתה סנסציה, זה היה עניין לדיבור. Y eso era algo sensato, era el asunto de la habladidura. היום על מילה, ¿Quién es el que, quién mira, quién le pone atención hoy a eso? האלימות, הסרטים, האלימות, זה פשוט גועל נפש. Debido a que hoy en día se ha vuelto normal este tipo de habladiduras y de lenguaje en las películas. טלוויזיה, Esto es horrible. Y las películas y luego la televisión y luego los programas de televisión y todos estos canales y después está el internet también. כמובן במקביל לזה יש את ההצגות ואת כל מה שקשור למוזיקה. Y también está lo que el tema de la música, כל סגנונות המוזיקה שהלכו ונהיו יותר ויותר todo tipo de ממש מהמקור מהשטן. todo tipo de géneros de música que han venido y que provocan corrompimiento, viene de Satán, de Satanás. שמראיינים את הכוכבים האלה של הרוק וזה, והם אומרים מאיפה הם מקבלים את המשיכה שלהם, כן, לכתוב את השירים האלה, את המנגינות האלה. הם מדברים על זה, הם אחוזי שדים. Y cuando yo hablo de que viene de Satanás, viene pues de las estrellas caídas de Satanás, de los demonios, porque ¿quién les dijo a estos rockeros que escribieran todas esas canciones? ¿De dónde vino esto? Vino pues por supuesto de los demonios, de las entidades. אז גל הצונאמי הזה שטף את העולם. Entonces esta ola, este tsunami acabó con el mundo, vino sobre el mundo. זה תמיד היה בבן אדם, אבל זה עורר וגירה את היצרים הפנימיים שיש בנו. Siempre en el hombre hubo pecado, pero ya con esto incrementó el pecado que hay en el hombre. Todas esas ganas. ואז אנשים התחילו לקיים יותר ויותר יחסי מין מחוץ למסגרת נישואים. Y entonces ya las personas comenzaron a hacer todo tipo de cosas por fuera de el marco del matrimonio, y esto trajo después problemas cuando se casaban, y entonces venían los divorcios. ילדים שגדלים
מתוסכלים, y niños que crecían לא יודעים מה הזהות שלהם, sin saber cuál era su identidad, נכון, כי אין con להם אבא שיוכל falta, להדריך אותם. con falta de seguridad porque no tenían un padre que los guiara. רואים את ההתפרקות, Y nosotros או יותר נכון, את ההתקפה המסיבית של השטן על המסגרת המשפחתית. vemos el ataque masivo de Satanás sobre la familia en todo esto. בארצות הברית יותר מ-50% מהזוגות שמתחתנים מתגרשים. En Estados Unidos, casi el 50% de las parejas que se casaron se han separado. האבות Padres, בתפקיד שלהם. los padres no han cumplido con su cargo. לדאוג, לחנך Si ellos no ולילדים שלהם. se ponen el trabajo de educar, de apropiarse de sus hijos, עזבו את ההורים. entonces los hijos van a dejar a los padres. Los ואלוהים dejaron. שם את האצבע שלו כבר Y Dios דרך מלאכים puso su dedo 500 שנה. הוא ya מדבר על aquí אחרית הימים. en Malaquías hace 2000 años y él hablaba ya de los últimos tiempos. שם את האצבע שלו על הנקודה הזאת. Pone su dedo sobre este punto. ואני רוצה להגיד Y yo quiero decir שצריך להתחיל מבית אדוני. que tenemos que comenzar desde la casa del Señor. אנחנו רואים שזה חשוב לאלוהים וזה על ליבו. Si nosotros vemos que esto es importante para Dios y este es su corazón, דבר שהוא רוצה לתקן באחרית הימים. y esto es algo que Él quiere corregir en los últimos tiempos, חשוב entonces es importante que comencemos dentro de nosotros, en la casa de nosotros, en el templo. אנחנו בית אדוני. Porque nosotros somos la casa del Señor, cada uno de nosotros somos la casa del Señor, משפחה משיחית. cada familia creyente. אנחנו, הגוף שלנו היכל אלוהים. Jesús vive en nosotros, Dios vive en nosotros. אנחנו בני בית אלוהים. Nosotros somos la casa de Dios, כפי שכתוב לנו como בעברים פרק ג' segu- פרק 3 según como se nos está escrito en בפסוק 6. אל העברים פרק 3 פסוק 6. Hebreos 3:6. אבל המשיח הוא הבן על ביתו ואנחנו ביתו אם נחזיק בביטחון ובתהילת התקווה ולא נרפנה עד הקץ. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin de confianza y el gloriarnos en la esperanza. אנחנו ביתו Nosotros somos su והתיקון אמרתי casa. טוב שיתחיל מבית אדוני. y esta corrección que comienza desde la casa del Señor, כי גם המשפט של אלוהים מתחיל מבית אדוני. porque también el juicio de Dios comenzará dentro de la casa del Señor. אתם יודעים ביחזקאל פרק Ustedes saben, en Ezequiel capítulo 9 nosotros vemos esta realidad en que el juicio comenzó dentro de la casa del Señor. כשאלוהים שולח Cuando את Dios המלאכים manda, להרוג בעיר את כל העובדי אלילים, את כל החוטאים למיניהם, manda a sus ángeles a matar a todos los pecadores que habían en la ciudad, הוא אומר להם בפסוק y les dice 6, en el versículo 6, יחזקאל פרק 9, Ezequiel 9, בפסוק 6 הוא אומר, versículo 6, él dice, באמצע של הפסוק הוא אומר, en la mitad "מקדשי del תחלו". versículo dice, comenzaron pues los varones ancianos, המשפט התחיל בזקנים שהיו בבית המקדש, בבית אדוני. dice que el juicio comenzará dentro de los ancianos que están en la casa del Señor. גם התיקון También la corrección. מאצלנו. Queremos que él comience dentro de nosotros, dentro de la casa del Señor, esta corrección. במלאכי הוא אומר, Entonces, en Malaquías él dice שולח את אליהו. que él envía a Eliao לפני בוא יום אדוני הגדול והנורא. después del día de el gran día horrible del Señor. ולב בנים על אבותם. מה היה השירות של אליהו הנביא? ¿Cuál era el servicio de Eliao, el profeta, en el tiempo de los profetas, ממלכת ישראל. en el הוא gobierno de Israel? השיב המונים חזרה לאלוהים. Él hizo que muchos se arrepintieran, multitudes se arrepintieran hacia Dios. הסיפור על הר הכרמל, Nosotros recordamos esa historia del monte de Carmel después de todos estos días de hambruna. והוא אוסף
y él קורא לכל נביאי הבעל להתאסף שם, כל הכהנים האלה y להתאסף שם. y él llama a todos los sacerdotes a reunirse en el monte de Carmel, התחרות הזאת, y מי a- יוריד אש מן השמיים. y hay esa competencia de quién es el que puede sacar fuego del cielo. צריכים כמובן להוריד אש. Y ellos, por supuesto, no tienen éxito en bajar fuego del cielo. מתפלל לאלוהים Y באש, Eliao ואוכלת לא רק את הקורבן, ora a Dios, גם את המים וכל מה שהיה שם. y no solo fuego cayó sobre esta parte, sino sobre todo lo que había, sobre el agua, sobre animales. ורבים אז אומרים, Y muchos dijeron, אלוהים, אדוני Dios הוא האלוהים. es Dios, Dios, el Señor es el Dios, el Señor es el Dios, dijeron muchos. אליהו עשה הרבה ניסים. Eliao hizo muchos milagros, pero el poder זה להשיב אנשים verdadero לאלוהים. y el poder más grande es volver a mucha gente a Dios. אחר כך אנחנו מוצאים Después nosotros יוחנן encontramos שפעל ברוח של אליהו. a Juan, que el profeta que trabajó con ese וגם הוא espíritu de Eliao, לפני שישוע הגיע, הוא y él רבים. también hizo volver a muchos a Dios antes de que Jesús llegara. הוא קרא להם לחזור בתשובה. Él los llamó a ellos a volverse, a arrepentirse. Y muchos, miles de personas salieron de Judá hasta el río de Jordán y se bautizaron con él, junto con él, con Juan el Bautista. אנחנו רואים פעולה שבאה לתקן. Entonces de nuevo nosotros vemos un fruto que viene a cambiar, una obra que viene a cambiar. פסוקים En Lucas capítulo 1, desde el לוקאס, פרק 1, desde el 15, Lucas capítulo 1, desde el capítulo 15 hasta el 17. Tenemos esta profecía אומר לזכריה, de lo que el ángel le dice a Zacarías, מה שהוא אומר על התינוק שהולך להיוולד. y yo voy a leer algo sobre ese niño que se iba a bautizar. גדול יהיה לפני אדוני, ויין ושכר לא ישתה, ורוח הקודש ימלא בעודנו בבטן אמו, ורבים מבני ישראל ישיב אל אדוני אלוהיהם, והוא ילך לפניו ברוח אליהו ובגבורתו, להשיב לבבות על בנים, ואת הסוררים לתבונת הצדיקים, להעמיד לאדוני עם מתוקן. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacerlos volver los corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor. שום נס שיוחנן עשה, No se nos está escrito sobre ningún milagro que Juan hizo, no como Elías, que hizo caer fuego del cielo, או שהקים מן המתים. o que levantó a muertos, o muchas otras cosas. נאמר לנו על יוחנן שהוא Pero- ילך בגבורתו של אליהו. Pero de todas maneras se nos habla de que Juan trabajó הרבה con אנשים ese espíritu de Elías, debido a que Juan llevó a muchos a volverse a Dios. לבבות, הוא פתח את הדרך לפני ישוע. Y él preparó los corazones, él abrió ese camino para la llegada de Jesús. Y nosotros también leemos sobre él en Mateo, פרק י"א, פרק 11. Mateo capítulo 11. אנחנו קוראים את Nosotros העדות של leemos ישוע עליו. el testimonio de Jesús sobre él. מה ישוע אומר על יוחנן? ¿Qué es lo que Jesús dice sobre Juan el Bautista? Y lo vemos en Mateo capítulo 11, versículo כי 10. זהו אשר כתוב עליו, הנני שולח מלאכי לפניך ופינה דרכך לפניך. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ובפסוק 14, Y en el versículo 14 está escrito: אם תרצו לקבל, הנה הוא אליה העתיד לבוא. y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. אז הוא פעל ברוח של אליהו. Entonces él actuó sobre el espíritu de Elías. Él es Juan, él no es Elías, אבל הוא פועל pero él ברוח ובגבורה, והוא משיב actuó en el espíritu
y con el poder de Elías e hizo que muchos se volvieran y se arrepintieran. Y esto es una imagen de lo que iba a ocurrir en el futuro, ahora, donde estamos viviendo. Debido a que Elías iba a volver antes de que Jesús volviera a poner su reino sobre la tierra. Entonces el fruto de Elías que viene, que está frente a nosotros, va a ser parte de este fruto que hará que muchos se conviertan a Jesús antes de la venida, en la segunda venida de Jesús. Yo creo que en Apocalipsis capítulo 11 habla también sobre Elías, está hablando también sobre Elías, que él es uno de los dos testigos. En Apocalipsis capítulo 11, versículos del 3 al 6, yo quiero leer. ואתן לשני עדיי וניבאו ימים 1260 מתכסים בשקים. אלה הם שני הזיתים ושתי המנורות העומדים לפני אלוהי הארץ. וכי יבקש איש להרע להם תצא אש מפיהם ואכלה את אויביהם. וכן כל המבקש להרע להם מות יומת. ולהם השולטן לעצור את השמיים ולא יהיה מטר בימי נבואתם. וישלטו על המים להופכם לדם ועל הארץ להכותה בכל נגע מידי יחפצו. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de la profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda la plaga cuantas veces quieran. Este texto que ya leímos, si leemos los versículos 1 o 2, se está hablando sobre el templo que se va a construir en el futuro, que se va a levantar, y estos dos mismos testigos que estaban y trabajaban en este mismo tiempo, que van a trabajar, van a actuar. Y este es el mismo tiempo, de el gobierno del anticristo. Son estos mismos 3 años, en estos mismos tiempos. Y en mi entendimiento, aquí hay un número que están señalándolos. Primero que todo, se nos está escrito que los dos, primero se nos está diciendo que los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Pongan un dedo en este capítulo de Apocalipsis 11 y vengan conmigo en Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4. Nosotros vemos los versículos que hablan sobre estos dos candeleros, sobre estos dos olivos, perdón. Zacarías ve una visión, y él ve estos dos olivos y ve estos dos candeleros, y él pregunta, 3 veces pregunta, ¿qué es esto, Señor? Y 2 veces él recibe la respuesta, tú sabes quiénes son ellos. Y 2 veces él dice, yo no sé quiénes son ellos. Entonces el ángel le dice una señal que él sabe, pero él no logra por ahora entender esto, y por lo tanto él dice, yo no entiendo, yo no sé. Vamos a ver el ejemplo. Está en Zacarías capítulo 4, versículo 4. Primero, el texto de los olivos se encuentra antes. Por ejemplo, en el versículo 2 tenemos el candelero, y después en el versículo 3 tenemos los dos olivos.
ואז בפסוק 4 הוא Y אומר, entonces en el versículo 4 él אז dice, ואומר אל המלאך הדובר בי לאמור, מה אלה אדוני? proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, הוא יחזור Señor? על השאלה הזאת בפסוק 11, Y él vuelve a esta pregunta en el versículo 11 y también en el versículo 12. ומה התשובה שהוא מקבל בפסוק 5? ¿Y cuál es la respuesta que él ויען המלאך recibe en הדובר el בי versículo ויאמר, 5? לא ידעת מה הם האלה. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. ואומר לא אדוני. Y él le dice, no, Señor mío. עכשיו, זה לא שאלה אתה יודע, הוא אומר לו, לא ידעת מה אלה. Ahora esto no es una pregunta de que tú sabes qué es esto, sino אתה יודע. tú no sabes, sino que tú sabes que son ellos. הנה עוד פעם בפסוק 12. Y otra vez en el versículo 12 lo dice para aclarar esto. שוב השאלה. En el versículo 11 de nuevo está la pregunta, ¿qué son estos dos olivos? Pregunta Zacarías. Y en el versículo 12 נורא ועל שמאלה. sobre el candelero y sobre su izquierda. פסוק 12. Y en el versículo 12 שנית ואומר אליו, מה שתי שיבולי הזיתים אשר ביד שתי צנתורות הזהב? זאת אומרת שואל עוד פעם. hablé sobre un nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Dice. בפסוק 13. Y en el versículo 13 está la respuesta. אומר אליי לאמור, הלא ידעת מה אלה. Y respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dice, no sé. אלה שני בני היצהר העומדים על אדון כל הארץ. Y dijo estos dos que son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Estos son los dos ungidos. כשאנחנו חוזרים לחזון יוחנן, Entonces ahora cuando nosotros volvemos al Apocalipsis capítulo 11, הם עושים דברים שמזכירים לנו מאוד את מה שאליהו עשה. ellos hacen cosas que nos recuerdan cosas parecidas de que Elías hizo. אש והרג את אלי- ה-50 חיילים כל פעם שבאו לעצור אותו. Elías bajó fuego del cielo, hizo caer fuego del cielo y mató a los 50 soldados que venían a matarlo cada vez que הם venían. מוצאים אש מהפה. Y salió fuego de su boca cada vez que vendría el enemigo a matarlos. את הגשם. A Elías tenía ese poder בפסוק de 6 cambiar. של יוחנן 11, Y en Apocalipsis capítulo 11, יש להם את היכולת לעצור את הגשם. ellos tienen ese poder de parar la lluvia, גם de no hacer llover. הם נביאים. Y también ellos dos son profetas. אז אליהו Entonces, הנביא, Elías era un profeta. גם חנוך. Y también Enos era un profeta. חנוך אנחנו קוראים עליו בספר בראשית, Por ejemplo, Enoch nosotros lo leemos en el libro de Génesis. בפרק 5, לא צריך En el לראות versículo 5 no tenemos que ir hasta allá. En el versículo 24, שחנוך התהלך עם אלוהים והוא que לקח אותו. Enoch se fue con Dios y desapareció porque Dios le llevó. אבל באיגרת יהודה אנחנו Pero, קוראים, por ejemplo, en la carta de Judas nosotros leemos, ועדיין תחזיקו את האצבע בחזון. y todavía pongan su dedo en el Apocalipsis 11, יהודה בפסוקים 14-15 en אנחנו קוראים la על חנוך. carta de Judas, en el 15 nosotros leemos sobre Enoch. כתוב עליו שהוא היה נביא, Nosotros leemos que él era un profeta והוא התנבא לאחרית הימים. y que él había profetizado sobre los últimos días. Yo voy a leer ahora en los versículos וגם חנוך 14 הנביא 15. גם ניבא לאלה לאמור, הנה אדוני בא ברבבות קדושיו לעשות משפט בכולם ולהוכיח כל רשעי ארץ על כל מעשי רשעתם ועל כל הקשות אשר דיברו עליו חטאים אנשי רשע. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos que todas sus obras impías que han hecho impíamente y a todas las cosas duras de los pecadores impíos han hablado contra él. אז שניהם נביאים, Entonces los dos eran profetas. שניהם נלקחו לשמיים, הם לא מתו עלי אדמות. Los dos fueron tomados hacia el cielo. Ellos no murieron físicamente en la tierra. הם נמצאים לפני Los dos se encuentran allá frente a Dios, según Zacarías 4. והם ישלחו, עד כמה שאנחנו Y los dos מבינים, הם ישלחו van a ser enviados en los últimos tiempos, así como yo entiendo, para terminar con su
fruto, con su obra, con lo que ellos tienen que hacer. אבל הנקודה העוד יותר חשובה, Pero otro punto más importante, si volvemos al Apocalipsis capítulo 11, שאנחנו רואים cuando nosotros vemos שהפעולה שלהם בסופו של דבר תחזיר רבים לאמונה. que el objetivo de ellos, al final de cuentas, el fruto de ellos es volver a muchos al arrepentimiento. את הרמז לכך, Tenemos esta pista 11 עד 13. en los versículos 12 y 13, כי כתוב לנו porque se nos está escrito que antes de esto, שהאויבים שלהם, antes de que sus enemigos los maten, זו החיה שעולה מן התהום, זה צר המשיח. este es la gran bestia que salía del cielo, מלחמה ויהרוג אותם. que se nos está escrito en el versículo 7 que va a ser en contra y va a ser guerra. פסוק 9 שהם לא יקברו את הגופות, הם ישכבו שם 3.5 ימים. Y se nos está escrito en el versículo 9. פסוק 10 כתוב שאנשים מאוד ישמחו ויחלקו מנות אחד לשני. En el versículo 10 está escrito que los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos. Y entonces nosotros llegamos a los versículos del 11 al 13 y yo voy a leer. ויהי אחרי ימים 3.5 ותבוא בהם רוח חיים מאת האלוהים ויעמדו על רגליהם ואימה גדולה נפלה על כל רואיהם וישמעו קול גדול מן השמיים מדבר אליהם לאמור עלו הנה ויעלו בענן השמיימה ושונאיהם רואים אותם ובשעה ההיא היה רעש גדול ותיפול עשירית העיר ו7,000 שמות בני אדם נהרגו ברעש והנשארים רעדה אחזתם ויתנו כבוד לאלוהי השמיים. Pero después de 3 días y medio entró entre ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora hubo un gran terremoto, la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron. צריך להגיע לאמונה בסופו של דבר. El pueblo de Israel debe llegar a la fe al final de cuentas. עין ארוכה. Nuestro camino todavía es largo, אבל אלוהים pero Dios בחר בנו, אנחנו nos ha escogido, nosotros somos su pueblo escogido. זו הסיבה Esta שיש es, אנטישמיות בעולם כי השטן מלבה אותה. esta es la razón por la cual hay antisemitismo en el mundo, porque el Satanás los lleva, los guía, porque Satanás odia a Dios, את הקהילה של ישוע. Satanás odia su escogencia, la escogencia de Dios y también odia a la iglesia. Y miren, nosotros hoy en día escuchamos en las noticias sobre עולמי שהחליט להתחיל לשפוט פשעי מלחמה של ישראל. los juzgados que comienzan a juzgar sobre el pueblo de Israel. הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. La única democracia que hay en el Medio Oriente. בא לבחון את הפשעים שנעשו בסוריה ומאות אלפים שמתו שם, בין היתר גם בגז, זה הוא לא בודק. Muchas cosas como הוא לא בודק את מה שקורה בעזה, שלוקחים ילדים מגיל גן ומשחיתים אותם והופכים אותם לחיילים. él no revisa a estas personas que están en Gaza, que toman a los niños y los ponen enfrente en el punto de batalla contra los soldados israelíes. הוא לא בודק את פשעי המלחמה שחיזבאללה עושה בלבנון, שהוא נכנס לבתים פרטיים והופך אותם למחסנים של נשק. Él no revisa esto cuando los de Hezbollah entran a las casas y hacen daños, הם באים לבחון את ישראל. sino que ellos vienen a examinar a Israel nomás. Esto es antisemitismo. השטן שונא אותנו. Esto no es algo muy bueno, porque el diablo nos odia y nos quiere exterminar hasta el final, לא יצליח. pero él no lo logrará. ועדיין אני קורא Y להאמין. aún yo llamo a creer. Nosotros debemos de arrepentirnos verdaderamente, של דת שאנשים המציאו, לא. no de una manera religiosa como las personas se han inventado, דבר אלוהים. sino según la palabra de Dios, según su voluntad. אני שומע ברדיו כל Yo הזמן escucho שמדברים toda- בשם התורה. Yo siempre escucho en el radio que hablan en el nombre de la Torá,
ומתכוונים לתורה הרבנית, לתורה שבעל פה. y se están refiriendo a la Torá de los rabinos, ולא que es לתורה הכתובה que של es אלוהים. hablada, y no a la Torá escrita, que es la de מדברת Dios, על המשיח. que habla sobre el Mesías, מצביעה על ישוע. que señala a Jesús, שמוכיחה שהוא המשיח que של Él עם ישראל. demuestra que Él es el Mesías del pueblo Israel. ועם ישראל Y נותר el pueblo- שבוי בזרועות של האחיזה הזאת, הדתית. Y el pueblo de Israel se encuentra amarrado en estos límites de religiosidad. ארוכה מחכה לנו לפני שהעיניים הרוחניות שלנו ייפתחו. Así que un largo camino todavía nos espera antes de que nuestros ojos espirituales se puedan המון דברים abrir. עומד לפנינו. El Espíritu Santo y Dios nos revela todavía muchas cosas más que van a venir. Pero volviendo al tema de nosotros, אליהו הזה נשלח Elías לימים será להשתלט enviado אבות על הבנים שלהם. en los últimos tiempos a hablar a los padres sobre sus hijos, ולב בנים אל אבותם. y un corazón de los hijos a los padres. הוא אבא. Dios es un padre. שים פרק ג' En Efesios capítulo 3, פסוקים 14 ו-15. versículos 14 y 15. אפסים פרק ג' Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 15. Nosotros leemos: על כן נכרעה על ברכי לאבי אדוננו ישוע המשיח אשר נקרא על שמו כל בית אבות שבשמיים ושבארץ. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra. Y vemos אלוהים ברא את העולם que Dios אבא, creó el mundo como un padre, ויצר את המשפחה הראשונה, אדם וחווה. y creó a la primer familia, Adán y Eva. ומפה כל Y de aquí המערכת החברתית העולמית בנויה, משפחות. todo el sistema social mundial, las familias. ובעצם כל בית, כל משפחה היא יוצאת, שואבת את המעמד שלה מאלוהים האב. Y de hecho todas este núcleo de la familia viene de esto que Dios creó. ישוע בשירות שלו תמיד Jesús en sus servicios siempre recibió a los y aceptó a los padres. Nosotros ponemos atención de que antes de que desterraran a los hijos de la casa de esta mujer que murió joven, esta historia se nos está escrita en dos evangelios, en Lucas capítulo 8, versículo 51. Allá nosotros leemos, vamos a ir allá, Lucas capítulo 8, 51. ומקים את הילדה הזאת מן המתים, אבל בנוכחות הוריה. Él levanta a esta niña de los muertos, pero en la presencia de sus padres. Nosotros vamos a leer en Lucas capítulo 8, versículo 51. לאיש לבוא איתו בלתי אם לפטרוס וליעקב וליוחנן ולאבי הילדה ולאמה. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. במתי בפרק ט' ולא צריך לפנות לשם. En Mateo capítulo 8, y no tenemos que ir hasta allá, en los versículos 27 y 28, 24 y 25, allá está escrito que Él sacó a todas las personas. Dijo, váyanse todos, salgan de aquí. Y está escrito que solo cuando todos se hubieron ido, entonces ahí llegó la hora, Él se encargó de la niña. Dios le dio autoridad a los padres sobre sus hijos. Y Él respeta esta autoridad. Y Jesús no está yendo por encima de la autoridad de los padres, no, Él respeta esa autoridad de los padres y por eso los deja entrar. Esta autoridad nosotros la encontramos en 1 Corintios, en el versículo 11, en el capítulo 11, 3, que allá se nos está escrito sobre Dios como Padre.
מתחתיו יש לנו את ישוע, después tenemos a Jesús, מתחת לזה יש את הבעל, después tenemos al ומתחת esposo לבעל יש את האישה. y después y debajo del esposo tenemos a la mujer. והילדים הם תחת ההורים. Y los בעל hijos והאישה, אבא están ואמא, debajo תחת הסמכות de los של- padres, debajo de padre y madre, debajo de la autoridad de ellos. דרך אגב, הסמכות הזאת שמדובר עליה פה, De hecho, esta autoridad que está escrita aquí איננה הסמכות שנועדה לדכא את האישה. es una autoridad que se le ha dado a la mujer, que ha nacido de la אני mujer. אומר לה את זה להבהרה מכיוון שבהמון חברות בעולם ובהיסטוריה נשים היו מדוכאות. Yo lo digo debido a que en muchas sociedades durante muchos años las mujeres han sido גברים השתמשו han sido- בסמכות שלהם בצורה לא נכונה. porque los maridos las han utilizado y las han maltratado אבל בברית החדשה, de manera no ואנחנו correcta. תלמידים של Y en el Nuevo ושל הברית Testamento החדשה, nosotros vemos que con los apóstoles ושם אנחנו מצווים כבעלים לאהוב את האישה שלנו. y allá nosotros leemos que los esposos deben amar a sus להקריב את esposas, עצמנו עבורה. que nos debemos de ofrecer por ellas, לפרנס אותה, sacrificar, לדאוג לה. proveerlas, אנחנו לא נקראים preocuparnos por ellas. לכבד אותה, אנחנו נקראים ראשונה לפטרוס פרק ג' Nosotros estamos llamados a protegerla פסוק 7. en Primera de Pedro se nos está escrito a respetarla, respeta a tu mujer. אפסים, Y también en Efesios capítulo 5, allá hay que amar y todas estas cosas que ya señalé antes. אז אני רק מבהיר את זה, Entonces מכיוון yo שהרבה solo נשים quiero רגישות decir בנקודה esto הזאת. debido a que hay muchas mujeres que son muy sensibles en este punto, entonces lo quiero decir. אנחנו כקהילה מכבדים ואוהבים ומוקירים את האימהות של הקהילה. Nosotros como congregación respetamos y amamos a las madres que hay en la congregación. וזה בא מהלב. Y esto viene del corazón. התפקיד שלכם יקר וחשוב. El ואנחנו cargo de באמת ustedes, אוהבים. mujeres, es muy importante y preciado y nosotros las amamos mucho, אז de verdad. חשוב לי להבהיר את זה. Entonces esto es importante decirlo בגלל para שיש mí, כל כך הרבה דוגמאות רעות בעולם debido שאנחנו חיים בו. en que ya que hay muchos ejemplos muy malos en el mundo en אז el que מה שאני nosotros אומר vivimos. זה אלוהים נתן לנו סמכות. Entonces lo que yo digo es que Dios nos dio a nosotros autoridad y en Efesios capítulo 6, פסוקים 1, 2 ו-3. versículos 1, 2 y 3, הילדים נקראים להיכנע. los לשמוע hijos להורים. están llamados a someterse a los padres, a escuchar a los padres. Yo voy a leer. בניכם באדוננו, כי אורח יושר הוא. כבד את אביך ואת אמך, זוהי המצווה הראשונה אשר לה הבטחה, למען ייטב לך ולמען יאריכון ימיך על האדמה. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. אז יש לנו Entonces סמכות, tenemos הילדים autoridad, להיכנע los לנו, niños están llamados a someterse a nosotros, אבל אם los אנחנו padres, ממלאים את התפקיד שלנו, pero nosotros, si nosotros כלפי simplemente הילדים שלנו, llenamos y hacemos nuestro trabajo לדבר frente a על nuestros התפקיד hijos. שלנו אבות ככהנים למשפחה. Y yo quiero hablar ahora de nuestro cargo, de nosotros, de los padres, como sacerdotes para nuestra familia. ככהנים Como sacerdotes de la familia, יש מספר דברים שאנחנו hay נקראים muchas לעשות. cosas que nosotros estamos llamados a hacer. בחסד האדון, אם Y con la gracia del Señor, יתאפשר והאדון לא ידריך si lo אחרת, pide, אני עוד אדבר באספות אחרות, o si el אנחנו Señor שלנו no me guía para hablar de otra cosa, pues yo lo hablaré. Yo hablaré sobre esto de los כנביאים וכמלכים. que nosotros estamos llamados a ser como מה זה אומר? profetas. אבל כרגע אני רוצה ¿Qué es לגעת lo que quiere decir esto? בתפקיד שלנו Yo primero que ככהנים. quiero tocar el tema de nosotros los hombres como התפקיד של הכהן היה sacerdotes. לבוא לפני אלוהים, להקריב את הקורבנות, להתפלל עבור העם, להביא את העם לפני אלוהים. El cargo de los sacerdotes en el tiempos antiguos era de levantar el sacrificio התפקיד y של levantarlo הנביא hacia היה Dios. להביא את דבר אדוני אל העם. El cargo del sacerdote era levantar la palabra de Dios hacia el cielo, hacia Dios. O sea que התפקיד של המלך היה לשלוט, למלוך על העם, אבל לאור ההדרכה של הכתובים. como también
el cargo de los reyes era guiar a su pueblo, ¿sí? Pero según la palabra de Dios. O sea, era un cargo de administración. את האחריות הרוחנית שלנו כאבות, ככהנים. Pero vamos a ver ahora nuestro cargo espiritual y tenemos un gran ejemplo en Job. Job capítulo 1. Job capítulo 1. אנחנו קוראים Nosotros leemos, איוב נהג להקריב קורבנות עבור הילדים שלו. se nos está escrito que Job le daba sacrificios a sus hijos, אני מקריא פסוקים 4 ו-5. y yo voy a leer desde el 4 al 5. כתוב והלכו Se nos está בניו escrito. ועשו משתה בית איש יומו ושלחו וקראו לשלושת אחיותיהן לאכול ולשתות עמהן. ויהי כי הקיפו ימי המשתה וישלח איוב ויקדשם וישכים בבוקר ואלה עולות מספר כולם. כי אמר איוב אולי חטאו בניי וברכו אלוהים בלבבם. ככה יעשה איוב כל הימים. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado un turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Tenía 7 hijos, 7 hijas. והוא הקריב עבור כולם. Y él daba holocausto por todos. זה תפקיד של כהן. Este es el cargo de un sacerdote עבור האחרים, עבור העם. que ora y da holocaustos por los demás. של אהרון הכהן שנכנס עם קטורת בקרב העם כשהייתה מגפה בעם. Tenemos también el ejemplo del sumo sacerdote cuando hubo la enfermedad המגפה נעצרה. y esta enfermedad se acabó, fue חסרים לנו היום acabada. עדים כאלה בעם ישראל. Nos hace falta sacerdotes como estos en el pueblo de Israel. אנחנו כגוף המשיח, Y nosotros como cuerpo del Señor, nosotros oramos para que esta epidemia, toda esta enfermedad se acabe, este corona se vaya. אז אנחנו רואים את מה שאיוב עשה למקרה שהם חטאו, או נכשלו. Y nosotros leemos todo lo que Job hizo cuando ellos pecaban. אני רוצה לעודד כל אב. Yo quiero animar a cada padre. כבשים, Nosotros ahora no entregamos, por ejemplo, ovejas, porque ya no tenemos la necesidad, porque ya tenemos el mayor y más grande sacrificio que es Jesús nuestro Señor. ניקח את Vamos a tomar su sacrificio de Jesús, porque Él ya אני מציע שיום יום entregó נחסה את המשפחה שלנו su sangre. הקורבן הזה של ישוע. Y yo quiero fortalecer a toda la familia bajo este sacrificio de Jesús, שיום יום נזכיר אותם, que cada día nosotros lo podamos recordar a nuestros hijos נעשה אותם תחת דם ישוע המשיח. y cubrirlos bajo la sangre de Jesús. זה האלוהים. Es la sangre del Cordero de Dios. זה דם ששומר, שמגן. Es sangre que guarda, que protege. כמו הדם של סר כמו- פסח, שהוא שא האלוהים, הגן על בני ישראל ממלאך המוות במצרים. Como cuando en Pesaj que cubrió este ángel que cubrió al hombre. הדבר השני שאנחנו נקראים לעשות, Y la segunda cosa que nosotros estamos llamados a hacer כהנים הקריבו זבחי תודה לאלוהים. es que los sacerdotes daban holocaustos a Dios. פרק י"ג, En Hebreos capítulo, 15, לנו. en Hebreos 13, אל העברים פרק 13 פסוק 15. en Hebreos capítulo 13 versículo 15 está escrito: בכל עת זבח תודה לאלוהים, היא פרי שפתיים המודות לשמו. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. אנחנו רוצים להודות לאלוהים עבור הילדים שלנו. Nosotros queremos darle agradecimientos a Dios por nuestros hijos. מה חסר להם ועל No solo hablar sobre qué es lo que les hace falta a ellos o cuáles son sus fortalezas o sus debilidades de ellos, אלא לתת sino לאלוהים עבור הילדים שלנו. dar agradecimiento a Dios por nuestros hijos.
על מה שכבר por אנחנו רואים שהוא שם todo בהם, יכולות, כישרונות. lo que él ha puesto en ellos, las habilidades que Él ha puesto en ellos. אמונה שהוא Y lo שם más בהם, importante es la fe que Dios ha puesto en ellos, que ellos tienen fe. בואו נודה לאלוהים. Vamos a animarnos en Dios por nuestros hijos, vamos a בואו animarnos נברך אותם. y vamos a bendecirlos. אתם יודעים, במדבר, Ustedes saben que, por פרק ejemplo, 6, en Números capítulo 6, במדבר, פרק Números ו', capítulo ופסוק 27, 6, en el 26, 27, הפסוקים לפני כן, שלושת הפסוקים לפני כן, יש לנו את ברכת הכהנים. unos versículos antes tenemos lo que es la bendición sacerdotal. בסוף 27 כתוב, Y al ושמו final את שמי על בני del ישראל capítulo, ואני en el אברכם. versículo 27 dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. כשאנחנו מתפללים Cuando nosotros oramos y כאבות את הבית bendecimos שלנו, את המשפחות como שלנו, padres a nuestras familias, a nuestros hijos, ושמים את שם אלוהים y עליהם, ponemos el nombre de Dios sobre ellos, משיח ישוע עליהם, que es של אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, el Mesías está sobre ellos, que es el padre de Jacob. אני אברך. Entonces Dios dice, yo los voy a bendecir. Hagan esto, padres, hagan esto. Bendigan a sus hijos. ברכה למשפחה Esto שלכם, אם es אתם לא ממלאים, una, אם אנחנו כאבות לא ממלאים את התפקיד שלנו ככהנים. una tormenta vendrá sobre sus familias y sus hijos si ustedes no cumplen su cargo como padres de la manera correcta. להצביע עבורם, Entonces hablamos sobre להגיד תודה עליהם, dar holocausto por ellos, לברך אותם בשם אלוהים. bendecirlos en el nombre de Jesús, colocar el nombre de Jesús sobre ellos. לפעמים אנחנו צריכים להפעיל אמונה עבורם. A veces nosotros debemos de activar fe por ellos. זוכרים את הסיפור במרקוס פרק 9. Nosotros recordamos esa historia en Marcos capítulo 7. אותו אבא שהביא את הבן שלו לשליחים שישחררו אותו, ירפאו אותו. Este mismo padre que llevó a su hijo enfermo a los apóstoles para que lo sanasen. והם לא הצליחו. Y ellos no lo pudieron hacer. מרקוס פרק 9. Marcos capítulo 9, perdón. האבא מבקש El padre את העזרה pide של ישוע. la ayuda de Dios, de Jesús, הוא אומר לו, אם אתה יכול, y le תרחם dice, עלינו. si tú בפסוק puedes, 22, בסוף פסוק 22 אומר, si "אך אם puedes, תוכל, sánalo". רחם עלינו ועזרנו. y está escrito al final del versículo 42, fuera si le atase una piedra al molino al cuello. 23, Y ahora yo leo el versículo 43 y ויאמר אליו 44. ישוע לאמור, אם תוכל להאמין, כל יוכל המאמין. ויתן אבי הילד 34 y 35, אני perdón. מאמין, אזור נא לחסרון אמונתי. לפעמים אנחנו צריכים להפעיל אמונה עבור הילדים שלנו. A veces nosotros debemos activar fe por nuestros hijos. וישוע לא כעס עליו כשהוא בכה ואמר, עזור לחסרון אמונתי. ישוע ריפא אותו. Jesús lo sanó. רוצים להאמין עבור הילדים שלנו. Nosotros debemos creer por nuestros hijos. ודבר אחרון Y la última cosa que yo quiero recordarles ולהדריך אותם בדרך es הישועה. guiarlos por medio de la salvación. משמות פרק י"ב, Y nosotros פרק 12, tomaremos esto de el libro del Éxodo, מצרים. que es la historia de la salida de Egipto. ובסיפור הזה, Y en esta לאבות historia, היה תפקיד חשוב. A los padres tenían un cargo muy importante. למשל, בפסוק 3 אנחנו קוראים. Por ejemplo, en el versículo זה התפקיד 3 nosotros של כל איש leemos, לקחת את השה לבית שלו. era el cargo de que cada hombre debía tomar una piedra para su familia. Había que preocuparse por eso. לא האישה, No la mujer y no David ni el pastor joven, sino los padres, el padre. אלא אבי המשפחה צריך Sino el padre de familia debía preocuparse por ello. ובפסוקים 22-23 Y en los versículos 22 y 23 מדובר על השחיטה ולשים את הדם. se nos está escrito sobre
אני מקריא פסוקים 22-23. sobre los dinteles. Yo voy a leer el 22 y el 23. אגודת אזוב וטבלתם בדם אשר בסף והגעתם אל המשכן. Estamos en Éxodo 12, capítulo 22 hasta el 23. תצאו איש מפתח ביתו עד הבוקר. ועבר אדוני לנגוף את מצרים וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות ופסח אדוני על הפתח ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untadlo al dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a todos los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes pasará. של הגבר, של האבא. Este también era un trabajo del papá, del אבל אז hombre. בפסוקים 24 עד 27 אנחנו קוראים. Pero entonces en los versículos 24 hasta el 27 nosotros leemos את המסר הזה לבנים. que el cargo de los padres era transmitir este mensaje a los hijos. שכל השה הזה של הפסח הוא תמונה של ישוע שבא להקריב את עצמו כשה האלוהים. Nosotros leemos en el Nuevo Testamento de que toda esta imagen es una imagen de Jesús que viene como el Cordero a ser sacrificado por todos nosotros, cuando se le puso estas agujas en su frente. Entonces el pueblo de Israel debía de poner en sus manos, debía poner, ובני ישראל היו צריכים לשים דם על שתי המזוזות. y el pueblo de Israel debía de poner וישוע sangre היה sobre גם עם מסמר בעקב שלו. sobre los mezuzot. ואנחנו רואים פה בפסוק 22 Y nosotros את הדם, vemos en el versículo 22 לטבול בדם אשר בסף. que el hisopo había que mojarlo en la sangre y untarlo en el dintel y en los dos postes con la sangre que estaba en el lebrillo. בהרבה תרגומים זה כתוב שסף מתורגם כספל, כאיזה כלי קיבולת. Y en muchos idiomas está traducido que este utensilio con el cual se mojaba, סף זה החלק התחתון של הדלת. pero para saf en hebreo es la parte debajo que está en la וככה יש puerta, לנו את ארבעת הנקודות של el filo de la הסף. puerta. Y así mismo lo tenemos en los dos puntas de la cruz. Sí, el cordero de Pesaj es una imagen de Jesús. אבל בפסוקים 24 עד 27 אנחנו קוראים, Pero en los versículos 24 y 27 nosotros leemos 12, Éxodo capítulo 12 ושמרתם את הדבר הזה del לחוק לך 24 ולבניך al עד עולם. 27. והיה כי תבואו אל הארץ אשר ייתן אדוני לכם כאשר דיבר, ושמרתם את העבודה הזאת, והיה כי יאמרו עליכם בניכם, מה העבודה הזאת? ואמרתם, זבח פסח הוא לאדוני, אשר פסח על ביתי בני ישראל במצרים, בנוגפו את מצרים, ואת בתינו הציל. כבוד העם וישתחו. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre, y cuando entréis en la puerta de Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel de Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y también en Deuteronomio 6. Deuteronomio 6 desde el versículo 20. כתוב כי ישאלך בנך מחר לאמור מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה אדוני אלוהינו אתכם ואמרת לבנך עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו אדוני ממצרים ביד חזקה והלאה והלאה והלאה. Está escrito, mañana cuando te preguntare tu hijo y diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos de que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos del faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa y muchas otras cosas más. Y seguimos leyendo. Este es el cargo del padre, de enseñarle a sus hijos el camino de la salvación. Y esto no solo es Pesaj, no solo enfocarnos en las cruces, como se nos está escrito
en Colosenses que ellos tenían solo cruces, sino que nosotros debemos ver lo principal, lo que se ha producido a través de esta cruz, a Jesús el Mesías. Enseñarle a la generación próxima el camino de Jesús, de la salvación. Yo quiero terminar por el día de hoy y animar a los padres de cumplir nuestro cargo de sacerdotes para nuestras familias. Esta es la verdad dentro de esta realidad que nosotros estamos viviendo, y es muy importante para nuestro Padre que está en los cielos. Él es el Padre de toda la creación. Él quiere devolver su corazón a los padres, y a los padres y a la familia, y a los hijos, y que ellos le enseñen el camino de la salvación. Vamos a pedirle a Dios ayuda para poder cumplir con nuestro objetivo. Y si nosotros no lo hemos hecho, vamos a pedir disculpas, vamos a pedir perdón, ¿sí? Y vamos a arrepentirnos. Y no importa si tú eres viejo, ¿sí? Y si tú ya no estás casado, nosotros podemos ir ante Él. En esto que hemos caído en y no hemos cumplido nuestro cargo. Y también en una edad muy viejo hay un significado muy grande en esto. Así que yo los animo a todos a hacer esto. Yo sé que nosotros estamos muy ocupados. Los padres tienen mucha presión sobre ellos, pero todavía los niños son mucho más importantes. Ustedes aman a sus hijos. Ellos son importantes en sus corazones. Y más importante que proveerles es enseñarles el camino de la salvación. Así que tomen, aunque sea el poco tiempo que ustedes tienen, tómenlo y hagan esto. Sienten a sus hijos y enséñenles. No importa si estos solo son 20 minutos o media hora antes de que ellos se vayan a dormir. Que Dios les dé fortaleza y fuerza para hacer esto. Abracen a sus hijos y díganle que ustedes los aman, porque es importante que ellos escuchen de ustedes esto. Yo sé que ustedes los aman, pero díganselos. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor por tu palabra. Ayúdanos a cumplirla. Ayúdanos a ser sacerdotes en nuestras casas, en nuestros hogares, en cumplir nuestro cargo y de enseñar a nuestros hijos por medio de Dios, de Jesús, de orar por nuestros hijos, de llevarlos frente al trono de gracia cada día. Padre, yo oro por cada uno de los padres de la congregación y todos también aquellos que están escuchando este mensaje. Fortalécelos, bendícelos. Dales a cada uno esta atracción en el nombre de Jesús. Y también, Padre, yo te pido, los mismos hijos que han dejado la fe, los mismos hombres, hijos e hijas que han dejado a sus padres, vuelve los corazones de ellos, arrepiéntelos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar un poco más al Señor. Y vamos a adorarlo. Vamos a cantar y vamos a adorarlo en nuestras casas, porque lo merece, y vamos a darle agradecimiento al Señor. Aleluya.
לפניך אני משתחווה על ברכיי, נותן לך סמכות על כל ימיי, אהלל אותך לנצח כי אתה אדוני. אתה לבדך ישוע, שמחת חיי, קדוש, קדוש, קדוש אתה, קדוש, קדוש אתה, קדוש, לפניך אני משתחווה על ברכיי, נותן לך סמכות על כל ימיי, אהלל אותך לנצח כי אתה אדוני. אתה לבדך ישוע, שמחת חיי, קדוש, קדוש, קדוש אתה, קדוש, קדוש אתה, קדוש, קדוש, קדוש אתה, קדוש, קדוש אתה, קדוש, קדוש אתה, קדוש, קדוש, קדוש אתה, קדוש, לפניך אני משתחווה על ברכיי, נותן לך סמכות על כל ועכשיו, אחים ואחיות, אני רוצה לברך אתכם. Y ahora, hermanos y hermanas queridos, yo los quiero bendecir en la semana que está frente a nosotros. אני אברך אתכם בברכת הכהנים. Yo los voy a bendecir con la bendición sacerdotal que está en número 6, en los últimos versículos, del 24 hasta el 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga sobre ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. בשם ישוע המשיח אדוננו. En el nombre de Jesús nuestro Señor, yo les deseo a todos ustedes y a todos nosotros una buena semana y un buen fin de semana. שלום, שלום. Bye bye. Shalom, paz y paz para